Cuarentena en familia, parte 1, con el doctor Edgar Belfort, médico psiquiatra infantojuvenil y exsecretario de Educación de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Bienvenidos al podcast de Asperger para Asperger, un espacio dirigido por Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez, donde divulga su experiencia de vida como persona Asperger y la de otros, contribuyendo a una sociedad donde exista más diversidad, tolerancia y respeto. Cuarentena en familia. El pasado 18 de julio tuve un invitado de lujo a mi amigo el psiquiatra Edgar Belfort. Asistimos puntuales a nuestra cita tan anunciada en redes sociales y por cosas de la tecnología, por no decir de la vida, empezamos a tener problemas técnicos de delay o retraso en la comunicación. Mi estimado amigo, quien tiene más credenciales que el que más, está preparado para dar una charla amena sobre cuarentena en familia y nos ilustró con metáforas, ejemplos, experiencias sobre este tema, cómo la tecnología se empecinó con nosotros en esta experiencia en vivo. Entonces, ¿qué decidí? Decidí que la venceríamos reestructurando el material del conversatorio Cuarentena en Familia en varias partes de forma narrada. Espero que la audiencia le guste esta edición del trabajo, donde podrá ver las partes principales de la exposición del doctor en varias partes y que se le hace con mucho cariño. Lo que te voy a hablar es de la angustia y el estrés que me está produciendo este tipo de situación. Y sin embargo, como tenemos que hablar en positivo, y eso lo enseñaste tú, porque ese es el intercambio, tú eres un conocedor de esta tecnología, hay que vencerla. Y eso mismo es lo que vamos a tener que hacer, por vencer este tipo de situación. Te comentaba, Orlando, que esta situación, cuando se produce, nos afecta a todos y hay estudios ya interesantísimos que se hicieron en abril. Se dice que las mujeres son mucho más afectadas desde el punto de vista de ansiedad. En los adolescentes también se afectan. Fíjate, una de las preocupaciones de los adolescentes es que le cambió su estilo de vida, porque el adolescente es más de la calle, es más de la socialización, es más precisamente del intercambio, incluso las preocupaciones por sus propios padres, porque como bien lo dicen en la consulta, no los entiende muy bien qué es lo que le está pasando y cuáles son las dificultades que están confrontando. De modo pues que eso le genera angustia, eso le genera una cantidad de condiciones inadecuadas y esto, si no se sabe manejar, puede producir un impacto muy negativo en estos adolescentes. Te decía que en Estados Unidos el porcentaje versus China es 66 versus 44 de angustia y ansiedad que se produce en esta población. Hemos visto cómo en los adolescentes, por las mismas situaciones del miedo, del temor, de la incertidumbre, de qué va a pasar mañana, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mis familiares, quién va a enfermar. Esto me recuerda a nosotros, ahí viene el coco y dicen el bicho, y es verdad, es algo que no vemos, que no sabemos, pero lo que sí sabemos a través de información que nos han dado es que esto produce un daño y produce un impacto negativo, no solamente en la circunstancia y en la vida de uno, sino que puede incluso causar la muerte de uno. La gente siempre me dice, bueno, pero es que el porcentaje de mortalidad es mucho más bajo que los problemas de tipo cardiovasculares o los problemas de infarto o los problemas de tipo vasculares. Lamentablemente, esta enfermedad, todos en la comunidad, universalmente, todos tenemos la posibilidad de tener en un momento algún tipo de gripe que llamamos influenza. Esto es similar. Lo único que este bichito produce alteraciones en el organismo, produce una cantidad de mutaciones y puede producir inclusive la muerte a través de unos procesos completamente vasculares, trombos, etcétera, produciendo problemas incluso de tipo respiratorio y toda la información que ya se tiene. Y ese es un punto bien interesante porque hay dos elementos que son primicia en esta cuarentena. La información y sobre todo quienes la estamos viviendo, que es la familia en todo su contexto. Entonces, en la información tenemos que saber manejarla.
Esta tecnología, como lo estamos viendo, es una tecnología, es el siglo del ritmo, es el siglo de las oportunidades, pero también tenemos que aprender a manejarlas y a manejarlas con un sentido práctico, con un sentido, haciendo mucho énfasis en las oportunidades de mejora y en las oportunidades en forma positiva, porque no vamos a manejar esta información para angustiarnos y estresarnos más. Manejemos esto en la información que nos genera un domingo en mi época, Orlando, y tú también la viviste parte de ello, leernos los periódicos, leernos la información que nos generaba y refrescaba una información global. Esto sirve para esto. Hoy en día la tecnología de ritmo está comprobado que en este momento 300 personas, 300 casi 300.000 millones de personas están anotadas en este ritmo, en este momento, viendo y comunicándose a través de esta información. Pero hay que tener criterio para reconocer la información que uno recibe. Tener información en cuanto a su contenido, hacer un desglose del contenido y posteriormente sacar uno sus propias conclusiones, porque a lo contrario uno entra en un proceso de infodemia. La infodemia precisamente es una sobrecarga de información que nada o ningún tipo de ayuda nos produce, todo lo contrario, nos puede generar mucha angustia, muchas dificultades y de modo que tenemos que tener ese control para poder saber manejar este tipo de situación. Y eso se hace con una percepción crítica. Tenemos que ser muy crítica sobre lo que percibimos, sobre lo que vemos, sobre lo que leemos. Y eso lo da precisamente, y hay una herramienta que tenemos que utilizar en el grupo familiar, invitar nuevamente a la lectura, compartir la información que se produce. Es interesante porque esta es una oportunidad brillante para la familia para asumir nuevamente su rol protagónico de socialización. Orlando, en la familia se produce y se estructura la personalidad del individuo, en la familia se dan los valores, en la familia se dan los principios. Los padres tienen una oportunidad única, brillante, para demostrar quiénes son ellos. El rol de padre no les quita la posibilidad de ser personas como tú, como yo, con sus debilidades y con sus dificultades, pero también con sus oportunidades y su tarea grande de poder dirigir. Y por eso decimos, porque estas cosas son muy personales, son individuales, es decir, cada familia tiene un código, cada familia tiene una forma de proceder, cada familia tiene una forma de actuar. Fíjate que muchas veces la misma novela lo dice, el que le pega a la familia se arruina, los secretos de la familia son de la familia. Bueno, y comenzamos a ver una cantidad de información en la familia que la desconocíamos. Es decir, qué interesante comenzar, por ejemplo, a saber quiénes somos, de dónde venimos, cómo procedemos, de dónde es nuestro apellido, cómo nos conectamos, porque hemos vivido hasta este momento en el ritmo con una rapidez enorme que el tiempo no nos ha permitido conocernos entre los integrantes de la familia. Una de las quejas de mis adolescentes en mi consulta es que los padres siempre quieren tener la razón y el problema no es que no la tengan, es que siempre quieren tenerla. Uno de los problemas en la consulta es que cuando a mí me reprenden o me regañan por algo, me regañan por lo que hice hoy, por lo que hice ayer, por lo que hice el año pasado y no hay una buena comunicación. A veces hablamos, pero no nos escuchamos. Entonces, esta es una buena oportunidad para escucharnos, para tener la transparencia del lenguaje, para poder ser bien transparente y sobre todo crear la confianza en la familia. La familia es un grupo de personas con sus debilidades, con sus defectos, con sus problemas, pero también con sus oportunidades y una carga maravillosa de posibilidades de éxito y de logro. Y al mismo tiempo cada uno de los miembros de la familia tiene características que les son muy particulares y que les son muy a ellos. Por ejemplo, la situación del derecho, la situación de los dones. Fíjate que siempre hemos dicho, bueno, es que mi hermano o mi hermana o mi papá o mi mamá son buenos cantantes. Bueno, qué interesante que uno de esas personas nos diga a nosotros cómo lo hace. Qué bonito reforzarlo, qué bonito conocer de ello. Y esa misma información que es propia de ese miembro de la familia, nos los transmite y los aplaudimos. No es circunstancial, Orlando, que cuando hay un éxito de un miembro de la familia, en una familia dinámica, armónica, todos estemos presentes aplaudiendo y llevando adelante, aplaudiendo ese éxito. Pero ese éxito no es la finalización
o terminar o culminar una actividad, ese éxito debe ser continuo, porque en la medida que uno lo está reforzando en forma continua, y tú lo sabes porque tú eres un ejemplo de ello, los logros son maravillosos, los logros son únicos. De modo pues que una de las recomendaciones a los padres, a los miembros de la familia, que por qué apurarnos. Lo podemos hacer ahora con el tiempo a nuestro favor. Primera vez que el tiempo está a nuestro favor. Entonces, yo creo que esa es una de las indicaciones que tenemos que utilizar, una de las premisas que tenemos que ubicar en el contexto de la familia. Por ejemplo, muy pocas veces conocemos a los abuelos. Esos señores que no tienen que estar ahí para establecer una norma, sino para querernos, para darnos amor, para darnos la historia, para conversar, para informarnos, incluso hasta saber los chismes de la familia, porque los abuelos, como tienen memoria, la que llamamos memoria retrógrada, comienzan a hablar de cosas que en la familia nunca se dijo. Y qué interesante, porque ese lenguaje que no es propio de cada dinámica familiar, tiene que ser conocido por cada uno de nosotros, porque eso nos genera a nosotros confianza y nos genera una personalidad más estructurada y me genera a mí una razón de dónde vengo, quién soy, para dónde voy. Y eso me permite a mí pues tener muchísimas posibilidades de éxito. Y ese es un concepto que yo quiero transmitir en este conversatorio, porque se hace necesario que no veamos esto con sufrimiento. Sí, nos genera dolor, sí es verdad, mucho dolor de estar sentado todos los días. Fíjate que es hasta contradictorio, porque cuando estamos trabajando lo primero que uno desea, ¿cuándo voy a tener vacaciones? Me voy a mi casa, pero cuidado, porque lo que es diferente es sufrimiento que es opcional. Yo puedo sentir mi dolor y para el dolor hay alivio. Para el sufrimiento es opcional, también lo puedo hacer. Yo puedo pasar toda la vida sufriendo, clavándome un puñal y desangrándome, ¿verdad? Pero bueno, esa es una opción que yo tengo cuando pueden haber otras posibilidades de hacer. De modo pues que tenemos un escenario interesante, un escenario que vamos a tener que repensar, que reconceptualizar inclusive el mismo concepto de familia, repensarnos nosotros como individuos, como personas, como profesionales tenemos que repensarnos. Yo estaba negado a hacer este tipo de interacción por esta vía porque me sigue pareciendo muy impersonal, pero es una herramienta que tenemos y tenemos que vencerla. Nos permiten una distancia, no un distanciamiento social ni afectivo, es una distancia de un individuo a otro porque sabemos los medios de contagio y qué interesante que sabemos muchas cosas acerca de esto. Entonces tenemos que cuidarnos para evitar este tipo de situación. Pero qué interesante cómo aprendemos a manejarnos con cada uno de los miembros del grupo familiar. Está comprobado cómo antes se decía que la mujer siempre que quería y deseaba tener al hombre en su casa. La mujer es tan desesperada para votarnos a nosotros y nosotros desesperados para irnos de la casa. Y entonces esta es una situación, una nueva dinámica que hay que vencer, una nueva dinámica que hay que compartir, una nueva dinámica que tenemos que empezar a ver. Fíjate qué interesante, sabes que hay un amigo mío que están haciendo un estudio muy anecdótico porque están preguntando a los amigos, bueno, ha incrementado los divorcios, han incrementado porque los problemas, por no utilizar la palabra coloquial, por respeto a la audiencia, entre las parejas son increíbles, pero al mismo tiempo también hemos encontrado parejas que se están conociendo por primera vez, parejas que por primera vez están conociendo quiénes son, pero no solamente las parejas, ellos con sus hijos están por primera vez los están escuchando, por primera vez están interactuando, por primera vez tienen una capacidad de tener un dominio, y ese es el otro aspecto, de los miembros de la familia, sus interacciones, sus necesidades, sobre todo sus necesidades. Todos, Orlando, tenemos necesidades. Y qué interesante, quien está a mi lado me puede ayudar. Fíjate que siempre ha pasado que mi hermano, o yo llamo a mi hermano a mi vecino, a mi amigo, y no llamo a mi hermano de sangre, biológico, consanguíneo, porque al otro le doy mucha más posibilidad y más confianza que a mi propio hermano. Entonces, este es un momento para interactuar con cada uno de los miembros. Es un momento no solamente para conocernos, sino también para que ellos entiendan muchísimo mejor cuál es la dinámica familiar y que en la familia está la fortaleza.
los padres tienen también, y los mismos aprendices, tienen la gran oportunidad de hacer la verdadera revolución de los estudios, de la formación, de la capacitación, porque ya se acabó, y creo que eso va a ser cada día más así, las 4 paredes de la escuela. 1 más 1, 2, los pollitos. Hay una de las cosas que yo siempre he dicho cuando veo a los niños y los adolescentes. Los niños cuando nacen hasta sus 2, 3 primeros años tienen un mismo lenguaje, preguntan, no hay cosa más curiosa y no hay cosa más auténtica que un niño que pregunta cualquier cosa. Pero cuando el niño comienza a ser socializado, todo el mundo, a ver, los pollitos, y todo el mundo, los pollitos dicen pío, pío, pío. Ay, cuando un niño, antes de decirle eso, a lo mejor los pollitos no dicen pío, pío, los pollitos dicen cuá, 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 o dicen ra, 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 porque son mucho más creativos. Entonces, La primera parte de la entrevista termina aquí y estamos en proceso de producción de la segunda parte, que la socializaremos o la mostraremos en todas las redes sociales de la comunidad Asperger para Asperger. Puede seguir al Dr. Edgar Belfort a su red social Facebook como Edgar Belfort, en Instagram como Edgar con D al final, Belfort con T, todo unido, y en Gmail a su correo electrónico le pueden escribir en belfort.ed@gmail.com. Recuerda seguirme a mis redes sociales en Instagram, Asperger para Asperger, en Facebook, Asperger para Asperger, en Twitter me consigues como para Asperger, ahí hay una diferencia. Y no se te olvide leer el blog en la comunidad www.aspergerparaasperger.org.